Buenas noches. Hoy tenemos un programa maravilloso. Vamos a hablar sobre esas cargas heredadas que a veces nos complican un poco nuestro plan de vida, nuestra evolución. Hoy tenemos una invitada absolutamente increíble. Se llama María Piñeros. Vamos a buscarla por acá. Aquí está. Alma, bienvenida. Hola María. Hola Milena, Es- hola, ahí estoy. No te veo, ¿tú me ves a mí? Yo te veo, ayer me pasó lo mismo, tan raro. No, pasa, Instagram es así, pasa. No es la primera vez. Así es. Y eso es lo que pasa en los directos, ¿no? Sucede de todo. Tal cual. Hay que fluir con eso. ¿Cómo estás, corazón? Un placer Bien. estar acá. Ay, tan bonita. Siempre me has acompañado en mis programas y de verdad que me honras. Me honras. Para mí es un placer. No, por favor. La, Para mí es un gusto. la amigaza, la hermana, o sea, todo ese conocimiento, toda esa fuente que traes de sabiduría, de amor para dar, es, es un honor. De verdad, muchas gracias, María, porque lo que vamos a aprender esta noche todos es maravilloso. Gracias a ti, corazón. Y ojalá lleguemos a mucha gente que quiere estar bien, que quiere ser feliz, porque de eso se trata. Sí, así es. Bueno, hoy vamos a hablar de esas cargas heredadas que a veces nos complican un poco nuestro plan de vida, nuestro cotidiano. Estas cargas heredadas en muchas culturas ancestrales las concebían como esos espíritus guardianes que nos acompañaban hasta que les dábamos un lugar. Simplemente las abrazábamos, las aceptábamos y las dejábamos avanzar. Las llenábamos de amor y seguíamos, porque no hay que cargar, desde mi perspectiva, con lo que a veces sentimos que no nos da paz. Tal cual. Sí, porque no hemos venido a sufrir a este mundo, para nada. Hemos venido a ser felices y a dar lo mejor, el mejor potencial, poder expandirlo, ¿sí? Para todos. Es así, es así. Y podemos ver estas cargas desde diferentes puntos de vista, María. Estas herencias. Así es. Primero me gustaría aclarar por qué hablamos de linaje femenino, ¿sí? Porque nosotras dos tenemos un diálogo, nos conocemos y hemos hablado muchas veces, así que yo sé cómo piensas tú sabes cómo pienso yo, pero un poco para contarles a los demás, ¿no? Que hablar del linaje femenino no significa ser feminista o que solo las mujeres sufren, ¿sí? Me parece muy importante que tomemos conciencia las mujeres de que genéticamente ya les heredamos a nuestros descendientes todas las experiencias, todos los dolores que tenemos. Esto no significa que el hombre no sufra, también sufre, pero digamos, este acopio de experiencias, no hablemos de sufrimiento, sino de experiencias dolorosas, se transmite por vía de la mujer, de la madre. Y lo podemos ver desde un punto de vista genético, obvio, ¿sí? Y también lo podemos ver desde un punto de vista cuántico, que a mí me parece muy interesante. Y sería el siguiente. Eh, un premio Nobel, ¿sí?, en ciencias, que murió antes de recibir su premio, fue el que descubrió lo que se llama el ADN fantasma. ¿Y qué es el ADN fantasma? Él pudo comprobar
que si extraemos una muestra de ADN de cualquier ser humano y lo llevamos muy lejos, a miles de kilómetros, ¿sí? Y este ser humano vive determinada emoción o determinada experiencia, su ADN que está a miles de kilómetros, también está, digamos, sintiendo todo esto que está sintiendo el primer portador. Entonces, si esto es así, que se comprueba a través del entrelazamiento cuántico, significa que la mamá que tuvo el bebé en su vientre, ¿sí? Todo lo que ella ha vivido, aún antes del embarazo, porque esto también lo ha comprobado y lo habla mucho Bruce Lipton, aún antes del embarazo, pero fundamentalmente desde el embarazo en adelante, tiene que ver con la vida de sus descendientes. Ahora, esto parece una gran carga, ¿no? Porque esta mamá que nos concibió y nos trajo al mundo y que nosotros heredamos muchos de sus dolores, de sus experiencias y de sus pesares, a su vez lo heredó de sus propios ancestros. Entonces quiere decir que nosotros tenemos ese acopio de experiencias y que esto no es malo, en realidad es un acto de amor, porque nos toca descubrir esas experiencias para saber en qué enriquecen nuestra vida y no en qué nos limitan o cuál es el dolor que vamos a repetir. De aquí la importancia de sanar este linaje femenino como tú lo has nombrado. Sí, sí, eso se nos ve y se nos representa en las diferentes áreas de nuestro plan de vida. Y como coach, yo saqué un cuadrito para que no se me olvidara ninguna de las áreas y me gustaría hablar de ellas y que después las fuéramos como extendiendo, María, ¿qué dices? ¿Mm? Dime, sí, por supuesto. Mira, ¿por qué lo hago? Porque siento que cuando generamos esa observación consciente, eh, comenzamos a transformarlas. Lo que se observa se modifica, ¿sí? Y si Totalmente. comenzamos a identificar alguna de estas, eh, vuelvo a repetirlo, perdón, pero cargas heredadas en nuestro cotidiano, en nuestra realidad, pues obviamente comenzamos a ver, ok, listo, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo mover para este lado? ¿Cómo puedo sanar? No se trata de culpar, no se trata de señalar, porque uno como madre da lo más grande y hermoso que tiene a su descendencia, ¿sí? O sea, es, por Dios, Totalmente. es solo amor de lo que estamos hablando. Por más de que a veces nos compliquen el caminado, pero no fue diciendo, como tú lo acabas de hablar, es el ADN. El ADN mentalmente no se puede, o sea, modificar en un embarazo. Tienes que tener como una preparación para transformarle en amor, porque a través del amor se puede transformar todo, ¿sí? Entonces, por eso me gustaría, comencemos a mirar esta área que es la emocional y de salud mental, y normalmente las emociones son culpa, miedo y tristeza heredada, ¿sí? Desde este aspecto podemos ver que hay una afectación en la ansiedad y hay una depresión, síntomas depresivos o depresión, ¿cierto? O podemos hablar de ansiedad o de trastornos de ansiedad. Y normalmente se ve que hay una somatización de esas emociones en un diagnóstico médico, ¿cierto? Voy a Así poner un es. ejemplo para que por favor tú después comencemos como a expandir área por área, si te parece. Dime. Una mujer que repite la sensación de no ser suficiente y que desarrolla ataques de ansiedad. Ok, ok. Bien. Son como dos cosas separadas que pueden llegar a unirse o no. ¿Sí? Em, Voy a empezar por donde empezaste, que me pareció muy bonito, esto del observador. Y para que empecemos, para que esto sea práctico, ¿sí? No puedo mejorar lo que no conozco, ¿sí? Entonces, si yo no conozco las heridas o lo que pasó mis ancestros, mi clan, yo no puedo sanarlo porque no lo estoy conociendo. Sí lo voy a vivir, sin duda.
¿sí? Pero tengo que, como dijiste tú, observarlo. Y observarlo es ponerse en posición de observador, nunca de juez. Y voy a empezar diciendo lo que digo en todas las consultas, es lo primero que les digo a las personas, y es que anoten esta frase, les digo, anoten esta frase de un curso de milagros que es: nadie tiene la culpa de nada. Y todos actuamos siempre desde la mejor intención. Yo no estoy hablando del resultado, estoy hablando de la intención. Y como madres actuamos desde la mejor intención, como lo dijiste tú, que no significa que el resultado, ¿sí?, quede como uno lo sueña como madre, ¿sí?, porque uno no querría que los hijos pasen por lo que uno pasó. Pero, ¿qué sucede con esto de la ansiedad, de la depresión y luego de los ataques de pánico? Y es que cuando estamos en la panza de la mamá, absorbemos, ¿sí? La mamá nos traslada todo su contenido emocional en forma química. Por lo tanto, por ejemplo, si la mamá tuvo una depresión durante el embarazo, y recordemos, nadie tiene la culpa de nada, porque lo que estaba viviendo la puso en ese estado, o hormonalmente se puso en ese estado, como luego nosotros vamos a tener una tendencia a la depresión. ¿Por qué? Porque la misma química que estuve absorbiendo en el vientre de mi madre es la que tengo más a disposición. Por eso, por ejemplo, en biodecodificación, cuando una persona tiene depresión, lo primero que miramos es lo que se llama el proyecto y sentido, que es la parte en donde la mamá estuvo embarazada antes de estar embarazada y los primeros 3 años de vida. Porque esa impronta que queda en el inconsciente va a determinar que de alguna manera yo sea propensa a vivir determinada emoción, ya sea la tristeza, la depresión o el enojo o la que me toque vivir. Y hago acá un paréntesis: como almas, como seres, hemos elegido vivir estas experiencias con esta determinada persona, ¿sí? Acá no se vale decir, uy, justo me tocó esta madre o justo me tocó este padre y qué mal que tuvo esta experiencia. No, no, no. Estamos en una gran escuela en esta vida y vinimos a aprender y elegimos a todos nuestros maestros, ¿sí? Nuestros grandes oponentes a veces son nuestros maestros. Y tengo que aprender a qué me enseña esto que vivió mi mamá y que tal vez yo esté repitiendo, quizá en forma de depresión. A que yo puedo seguramente superarlo de otra manera, porque tengo otras experiencias, otras herramientas, y el tiempo, la época, ya no es la misma. Lo que más heredamos de nuestros ancestros, de nuestro linaje, lo que más nos perturba en nuestra vida son los miedos. Y los miedos los heredamos por un tema lógico de supervivencia, ¿sí? Para saber por dónde sí podemos ir y por dónde no podemos ir. Esa sería como la intención amorosa de heredar los miedos. Ahora, cuando miramos conscientemente, como dices tú, querida Milena, esta vivencia de los miedos que vivió mi madre, de los miedos que vivió mi abuela, mi bisabuela, de todos los que me rodearon, puedo darme cuenta en conciencia que yo no soy la primera persona, en primer lugar, que lo que estoy viviendo no es lo mismo que vivieron ellas, porque las épocas han cambiado muchísimo y que puedo tener otras elecciones y otras decisiones de vida. Si esto queda en nuestra vida, por supuesto que después puede derivar en muchas cosas, quizá en un ataque de ansiedad, quizá en este sentimiento de yo no puedo, de yo no valgo, que no es más que un pedido de amor, ¿sí? Es como sentir que si no me dan o porque no me dieron lo que yo quería que me dieran,
yo no tengo la libertad de ser yo misma. Y esto no se cura o no se sana a través del reclamo a nuestros padres, sino en reconocernos a nosotros como seres poderosos y en reconocer el dolor de ellos. Porque cuando miramos el dolor de ellos como personas, ¿sí? Como hombre, como mujer, no como papá y mamá, sino como seres que tenían sus expectativas, sus deseos, y que tuvieron que vivir lo que tuvieron que vivir, cuando lo puedo mirar en conciencia, el perdón y la liberación suelen ser automáticos. Ahora que hablas de los padres, miremos el área de la familia y las relaciones, María. Y hay Sí, aquí unos, digamos que la carga podría venir siendo como esos patrones de abandono o violencia, donde la afectación se puede ver claramente en la repetición de vínculos tóxicos y dependencia. Voy a colocar un ejemplo. Un joven que normaliza el maltrato y elige parejas agresivas, ¿sí? Y normalmente totalmente. son relaciones disfuncionales, ¿sí? Entonces, cuando llegan a consulta es, mira, estaba con no sé quién, ahora estoy con no sé quién, y vuelvo y repito. ¡Wow! Ese es todo un proceso. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, eso, y pasa mucho, ¿no? Porque uno cuando es adolescente dice, no voy a repetir la historia de mi madre y de mi padre, o yo no voy a elegir un hombre como mi padre o una mujer como mi madre, y ¡pum! Ahí vamos, de cabeza a lo mismo, ¿sí? Y por ahí cambiamos de pareja y la experiencia suele ser la misma. ¿Qué pasa ahí? Cuando un bebé nace y hasta los 3 años, su cerebro funciona en un nivel de ondas que es como una hipnosis muy profunda. O sea que toda la información que percibe del ambiente en su totalidad pasa a ser parte de su inconsciente. O sea que nuestro inconsciente está conformado como base por lo que hemos vivido los primeros 3 años de vida que hemos percibido en totalidad de nuestro ambiente. En esos 3 primeros años de vida aprendemos el concepto inconscientemente de lo que es el amor, ¿sí? Y no es lo que nos cuenta la mamá o lo que nos cuenta el papá o lo que nos cuentan después. Es lo que hemos percibido como relación entre estas dos personas. Quiere decir que si mamá y papá tuvieron una relación violenta, en mi concepto de amor inconsciente, no consciente, inconsciente, la violencia está incluida en ese concepto. Por lo tanto, y voy a aclarar una cosa, el inconsciente es el 95% aproximadamente de nuestro contenido mental. Donde tenemos todas las Entonces, creencias limitantes y con lo que vivimos nuestro cotidiano, con lo que tomamos decisiones. totalmente, totalmente, porque lo hacemos en forma automática. Por eso nos pasa que decimos, no, esto no me va a pasar y voy y encuentro a la persona adecuada para que me pase. Porque acá hay que hacer también como un reconocimiento en esto que estoy diciendo, que el concepto de amor se conformó en ese instante. Si había gritos, pues bueno, en mi concepto de amor también va a haber gritos. Si había indiferencia o engaño o lo que sea, en mi concepto de amor eso va a estar como check también, sirve, vale. ¿Sí? Entonces, con ese inconsciente voy y busco a una pareja, busco a una persona que es totalmente adecuada a mi creencia inconsciente de esos 3 primeros años de lo que es lo que llamamos amor o enamoramiento de pareja. Entonces, y acá es donde nos tenemos que poner un poco serios, ¿no? Cuando hay violencia en una pareja, no hay buenos ni malos, primero. Porque si estamos siendo conscientes de esto que he dicho, ¿sí? Si yo elijo una pareja, y no estoy justificando, ¿okay? Lo estoy tratando de mirar como observador. Si yo elijo una pareja violenta, es porque en mi historia inconsciente la violencia es parte del amor.
Entonces fui y elegí a esa persona, también inconscientemente. Pero está hablando de mí, Y no porque la solo pareja es un espejo enorme. Sí, perspectiva, sino también de la parte espiritual, ¿no? Si lo miras desde la parte espiritual, hay algo en lo que tengo que evolucionar, hay un aprendizaje totalmente. pendiente, ¿sí? Entonces, es lo que estás hablando, es observar, es, ok, está en mis patrones, ¿y ahí qué hago? ¿Mm? Esa es la El clave. hecho de, el hecho de verlo, el hecho de verlo y de decir, yo elegí vivir esto porque lo tenía como una creencia inconsciente, ¿sí? Y si elegí vivir esto, también puedo elegir otra cosa, también puedo elegir algo mejor, también puedo elegir algo diferente, ¿sí? Sin, ahora, cuando yo me pongo en un rol dual, yo soy la víctima o yo soy el victimario, ahí no tengo salida, ahí entro en la repetición. ¿Por qué? Y lo vuelvo a decir porque nunca es suficiente, nadie tiene la culpa de nada. Entonces, y esto no justifica el maltrato, esto es darme cuenta de que yo no quiero eso para mi vida. Entonces, esta persona que tengo enfrente, si es un maltratador, me está mostrando simplemente que yo no aprendí a tratarme bien a mí misma. Entonces ahora voy a elegir por mí y voy a elegir tratarme bien a mí misma. Y acá, como madres, ¿sí? Como mujeres, como padres, es muy importante tener en cuenta esta responsabilidad de que si se mantiene una pareja en la cual hay una víctima y hay un victimario, estamos de alguna manera haciendo que nuestros hijos repitan uno de los dos roles, casi inevitablemente, ¿sí? Digamos que esta pareja tiene 4 hijos, unos van a ser víctimas y otros van a ser victimarios. ¿Por qué? Porque aprendieron que en el concepto de amor existen esos dos roles. Y esto, si lo tomamos como un aprendizaje, podemos decir, ok, entiendo que viví esto de chico, entiendo cómo me dolió, y yo ahora tengo el poder y el valor para sanarme, porque yo quiero otro tipo de relaciones, relaciones que me hagan crecer, relaciones amorosas, pero para llegar a ese punto, la mejor relación que tengo que tener siempre es conmigo misma. Una relación de respeto por las elecciones que hice, de sinceridad absoluta conmigo misma, en donde me amo como dé lugar, me acepto para poder crecer y cambiar y para poder dar pasos que me expandan y nunca pasos que me limiten. No Ahora, importa si ese paso, sin el que dirán y sin mi familia o sin mis hijos, no, porque hago más daño repitiendo que tomando una decisión valiente. total, y hay algo importantísimo y es desde el chamanismo también se contempla los acuerdos sálmicos. Cuando tenemos un acuerdo álmico, cuando encarnamos en un clan, es porque ya hemos hablado con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, mi hermana, y con cada uno de ellos hemos realizado un acuerdo, un pacto, que uno dice, pero ¿por qué vine a encarnar? Mi alma estaba loca, borracha y trabada, y encarné acá, ¿qué me pasaba? Pues encarnar acá y en este momento es un gol, es meter un gol, porque estás evolucionando, porque esos aprendizajes cuando a veces decimos, no, es que estoy cansada del abandono, estoy cansada del rechazo, estás aprendiendo lo que es el amor, estás aprendiendo lo que es una familia. O sea, no todo es blanco o negro. ¿Mm? Las cosas tienen una gama de colores, y lo digo como artista, muchas gamas, ¿sí? Pero no nos podemos parar en que está bien o está mal, No, porque cuando nos paramos en que él es el victimario, yo soy la víctima, tú eres el maltratador, o como lo queramos ver, hay algo que me está espejeando.
como tú lo decías. Entonces, en consulta normalmente pregunto, ¿qué es lo que no te gusta de Pepito, de tu mamá, de tu jefe, de tu pareja, lo que sea? No, es que la. Caramba, ¿no te has dado cuenta que te estás describiendo? Y quedan como, oh, por Dios. Sí, es un espejo y el espejo a veces es muy duro, ¿no? Cuando uno se mira en el espejo de ese otro. Y sin duda alguna hemos elegido, ¿sí? Estos personajes que a mí me encanta llamarlos los magníficos oponentes, ¿no? Si uno tiene un alma grande, ¿sí? Si hemos venido a aprender y a jugar el rol que nos corresponde en esta vida, no podemos jugar con cualquier persona, ¿sí? Tenemos que jugar con alguien que esté a nuestra altura, ¿sí? Entonces, si yo soy Messi, no voy a jugar al fútbol contra cualquier equipo, voy a jugar contra un gran equipo. Entonces, todos esos grandes dolores que trajo la vida para ti significan que eres un gran jugador y que elegiste grandes oponentes. No, el oponente no es un contrincante, ¿sí? El oponente es el que te acompaña en el juego para sacar lo mejor de ti, para que puedas mirarlo y para que puedas mirarte a través de esa persona y mirar ese espejo con amor. A veces nos duele más mirarnos a nosotros mismos, por eso miramos mucho en el otro, ¿no? Fundamentalmente nos pasa en la pareja. La pareja es siempre el gran oponente, porque es 24/7, o sea, no hay salida ahí. El Total. trabajo puede ser, pero la pareja es. Y acabas de decir algo fundamental. El fútbol. ¿Qué hacen al finalizar un partido? Te dan la mano. ¿Qué tenemos que hacer acá? Agradecer. Porque ese Totalmente. grandísimo desgraciado que me ha hecho llorar, cumplió su pacto, está cumpliendo el contrato conmigo. Y seguramente cuando yo le pedí que lo hiciera, le dolió en el alma maltratarme o como haya sido. En este momento, lo único que puedo hacer es agradecer porque cumplió con lo que habíamos acordado. ¿Mm? Ahora, ¿qué te... Totalmente. Y, perdón, Milena, y nosotros también seguramente para esa persona también hemos sido un dolor, quizá, y también lo hemos pactado. Obvio. Que, que no significa el darnos la mano y abrazarnos, acá termina el partido, sigo para siempre con, ¿no? Significa, bien, ya aprendí todo lo que tenía que aprender en este tiempo de partido. Claro, y te lo digo, yo viví violencia en mi matrimonio y la muerte de mi hijo fue a causa de esa violencia y yo no me le di un beso y un abrazo y le dije, chao, nos vemos. Le dije, suerte, pero me encargué de perdonarlo, por mí, no por él, porque a mí me traía paz, porque a mí me evolucionaba en mi salud mental. El simple hecho de poderme acostar tranquila y poder decir, ok, listo, viene otro día, vamos para adelante, tengo una hija, ¿m? Tengo mi vida y perdonar es lo que nos transforma. Entonces, esa partecita es compleja, esa partecita. Es muy compleja. Sí. ¿Sabes por qué, Milena, me parece a mí que es muy compleja? Porque debajo de ese perdón hay un perdón que a veces no queremos dar. Y es el perdón a nosotros mismos por haber estado en ese tiempo y espacio viviendo esa experiencia con esa persona, ¿sí? Entonces, también está eso, ¿no? Ese perdón a uno mismo. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Por ahí tenemos que mirarlo bien, sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con el área vocacional y profesional? Esta área me parece Mm, maravillosa porque hoy en día estamos dedicados es a generar unos ingresos para nuestro sustento, pero no estamos ujú. haciendo lo que nos gusta, lo que nos mueve las tripas, lo que me apasiona. ¿Mm? Yo tengo claro que vine a este mundo con una misión y mi misión principal es ser feliz. Pero de ahí salen muchas cositas que pues también me pueden dar florecitas para un olor más rico, para vivir más sabroso,
pasarla mejor. Y aquí es la parte fundamental, la parte vocacional. Entonces tenemos cargas heredadas como esa creencia de no merezco, no sirvo, ¿sí? Y la afectación normalmente se ve en bloqueo de talentos o autosabotaje. Entonces, es que yo no sirvo para ser artista, no, es que yo no sirvo como abogada porque es que yo no tengo la fuerza, no tengo el coraje y hay una negación, hay un autosabotaje. Voy a poner un ejemplo, una mujer que rechaza becas por creer que no está preparada. Entonces, somos normalmente ese personaje que se mira al espejo y no se ve lo bonito, no ve los logros, no ve todo lo que ha pasado día tras día, año tras año, sino estamos viendo el lunar, lo que nos falta. Es que si yo estuviera acá, es que si me faltaría, eso por un lado. Y por otro lado, hay tanto desconocimiento de quiénes somos que vivimos escogiendo de todas las personas que me rodean un poquito. Y eso genera un vacío emocional y una desconexión espiritual muy fuerte. Totalmente, totalmente. Y ahí hay dos cosas. Los miedos más grandes que nos heredan nuestros ancestros, nuestro linaje, tienen que ver con lo económico. ¿Por qué? Porque es un tema de supervivencia. Bueno, lo ¿Sí? económico viene después. Que Ah, también- entonces es que tiene que ver, lamentablemente, sí, lo asociamos a lo vocacional y profesional, porque muchas veces nos vemos impulsados o el clan nos impulsa a que tenemos que estudiar, por ejemplo, y tienes que hacer una carrera, o tienes que estudiar abogacía porque todos somos abogados, o tienes que hacer esto porque te va a dar dinero, o no puedes ser artista porque te vas a morir de hambre. ¿Sí? Yo me río mucho con esa frase porque se sigue escuchando. Y yo siempre les digo, hoy, a no ser que vivamos en un lugar extremo, ¿sí? Como es África, en donde vivimos, es muy difícil morir de hambre. Nadie te dejaría morir de hambre, pero nuestros ancestros sí lo vivieron. O sea, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sí, probablemente lo vivieron. No tenemos idea de todos los dolores y de todos los sufrimientos que ellos padecieron. Y en general, en Latinoamérica, que es nuestro público más grande, Milena, somos nietos, bisnietos o hijos de inmigrantes. Y esta inmigración también dolió mucho, también dejó muchas huellas, porque por ahí nos creemos que, bueno, sí, se subieron al barco y se bajaron y listo, chao. No, no, les llevó años de dolor, de sufrimiento, de poder armarse de coraje. Muchos murieron en el camino, muchos sufrieron, tuvieron que hacer cosas indecibles para poder comer. Entonces, tenemos por un lado, en lo vocacional y lo profesional, ese miedo latente de creer que si yo hago realmente lo que amo y me gusta, no va a ser tan productivo como si hago, no sé, la carrera que está de moda o la que parece que va a tener más salida laboral. ¿Sí? Eso es por un lado. Y por otro lado está lo social. ¿Qué sería lo social? Y tiene mucho que ver todos estos medios que se pueden usar de muchas maneras, ¿no? Y es que creemos que el éxito tiene un determinado formato, que el éxito es la foto, que el éxito es, no sé, ser reconocidos en tantos lugares. No, el éxito es poder hacer lo que me hace vibrar el alma, porque a través de ese hacer lo que me hace vibrar el alma, yo elevo la vibración del planeta entero. Esa es mi finalidad en la vida, poder hacer y dedicarme a lo que me hace vibrar el alma. Y bueno, ahí hay que mirar, mira, nuestros padres, Milena, o nuestros abuelos, quizás no tuvieron la dicha de poder darse el gusto de dedicarse a lo que les hacía vibrar el alma. Hoy, en la realidad que vivimos, sí se puede. Nunca fue tan fácil
aunque la gente por ahí no lo crea, nunca fue tan fácil poder sobrevivir, poder hacer lo que uno quiere, poder ganar dinero, que no significa tener la casa, no sé, y el yate y el avión privado. Significa ser inmensamente feliz con lo que hago y vivir, por supuesto, en una abundancia equilibrada, ¿verdad? Pero también creo que tiene mucho que ver esto social, esta creencia social de lo que es el éxito, ¿no? Y cómo tendría que ser monetariamente. Y nos perdemos el juego de la vida en eso. Ahí Sí, estamos perdiendo. Si hacemos eso, por más dinero que nos dé, estamos perdiendo, porque nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Y a la cosa que vinimos a hacer, que solo cada uno de nosotros puede hacer. Lo que yo hago, como lo hago, solo yo lo puedo hacer. Y lo que tú haces, como tú lo haces, solo tú lo puedes hacer. Entonces no necesito hacer lo que el otro hace, ni competir con el otro, ni parecerme al otro. Y esto también incluye a la familia, al clan. es así. Y hablando de la parte económica, entremos al plan de vida para poder expandirnos un poco más en ese aspecto que está generando tanta ansiedad, tanto estrés, porque la situación del país en general, Colombia, de Sudamérica, del mundo, está complejo, pero está complejo desde qué perspectiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, comencemos mirando la carga heredada y la parte económica. Uno puede ser el miedo al dinero, pérdidas heredadas, y tenemos la afectación que va la inestabilidad, las deudas, el rechazo al éxito que hablabas ahorita. Voy a colocar un ejemplo como para contextualizar. Un hombre que repite la pérdida de tierras con ciclos de endeudamiento. Ayer tuvimos un programa muy bonito con una chamana llamada Ángel, una de mis hermanas chamanas, y hablábamos de cómo la energía del dinero la hemos endiosado. ¿M? Y lo bonito que es ver la prosperidad con la que nos levantamos y nos acostamos todos los días, ¿sí? El simple hecho de agradecer. Es que cuando agradecemos desde lo que hemos normalizado, como un desayuno, como una cama, como podernos bañar, ahí comenzamos a vivir en milagros y quitémosle el contexto religioso. Poder decir, estoy viendo este programa, o sea, ¿qué quiere decir? Tengo internet, tengo un celular, tengo el tiempo, tengo vista, tengo salud porque estoy acá sentado. O sea, podemos extendernos toda una noche para encontrar las bondades y las bendiciones que estamos recibiendo. Eso es ser exitosa. Exitosa no es la cantidad de ceros que tengo, después de un número, obviamente, que tengo en mi cuenta bancaria. Ser exitosa es sentirme plena con lo que hago diariamente. ¿Sí? O sea, yo soy artista plástica y hago un sancocho con mi coach y con mis terapias y cuando hago exposiciones, uy, meterme en taller para mí eso es una realización porque me mueve todo, se me puede pasar el tiempo y me siento realizada. No me genera dinero, pero por otro lado me hace feliz. ¿Y qué es lo que pasa? Que el dinero va de la mano con la diversión, con la alegría, con el buen sexo, con el disfrute, porque es que necesitamos estar anclados a tierra. Nuestros centros energéticos también necesitan estar expandidos, estar limpios, girando adecuadamente. ¿Y para eso qué toca hacer? Pues pasarla rico. Cuando la pasamos rico, cuando nos divertimos, nos quitamos ese miedo que es lo que nos baja esa frecuencia vibratoria y el universo dice, no, de retro, con usted yo no quiero estar. Pero si estamos felices, el dinero, esa energía llega a nosotros de diferentes formas. Totalmente. El dinero es energía. Y, y por ahí, no sé si te ha pasado, Milena, que cuando uno le dice algo así a un consultante, que el dinero es energía, te miran como diciendo, bueno, sí, pero no. Sí, miren, el dinero es energía, porque no tengo a mano, no tengo a mano para mostrarlo, pero lo que yo hago es, les muestro un billete
¿sí? De dólar, porque es como un consenso, y les digo, ¿qué es esto? Esto es un papel en el cual toda la humanidad ha consensuado que ese papel tiene determinado valor, porque yo vaya por donde vaya por el mundo, ese papel va a tener ese valor, pero no es real. En realidad, es la energía del consenso lo que le ha dado el valor a ese papel. Lo mismo una tarjeta de crédito. Es un pedazo de plástico, pero hay un consenso en el cual todos estamos de acuerdo que esa tarjeta tiene determinado valor que tiene que ver con lo que yo tengo en el banco, ¿sí? Entonces, si miramos estos dos ejemplos, nos damos cuenta de que el dinero, por supuesto, es energía. ¿Y por qué sucede esto de que, como este ejemplo que pusiste de la pérdida, sí, que son muy característicos, estos de linaje, donde se pierden las herencias, por ejemplo? Eso es muy de linaje, que va de generación en generación y van perdiendo la herencia, van perdiendo las casas y el dolor cada vez se hace más grande. Y es por el miedo, primero el miedo a no tener, segundo, en estos pactos sálmicos en donde se perdieron esas cosas, no se cerró la deuda, ¿sí? No se terminó ahí, sino que a veces como hijos hemos escuchado, sí, porque a mí me correspondía tal, y porque yo hubiese tenido tal otra cosa, y si mis padres tal cosa, ¿sí? Entonces, esa misma energía de ese dolor ancestral es la energía que nos lleva a que vuelva una y otra vez a ocurrirnos lo mismo. Cuando volvemos a nosotros, cuando podemos reconocernos como seres poderosos, como la energía que somos, y si somos energía podemos atraer esa energía del dinero, ¿sí? Y del bienestar, cuando primordialmente dejamos de tener miedo, todo se ordena, ¿sí? Todo se ordena. Y si es el caso de alguien que está mirando esta charla, de esto de las pérdidas y todo eso, que mire hacia atrás, a ver qué se perdió en el camino, qué perdieron los ancestros, y que sea la encargada o el encargado de sanar ese dolor, de perdonar eso y de mirar que en ese acto en donde alguien se quedó con algo, entre comillas, indebido, también había miedo. No era una intención de daño, ¿sí? Siempre lo que mueve, no quiero decir negativamente, sino lo que mueve al dolor, ¿sí? Lo que mueve al dolor es el miedo. Cuando dejamos de tener miedo nos convertimos en seres asombrosos. ¿Qué tal si vamos con el área espiritual y de propósito, que es absolutamente mágica? A mí, pues como chamana, me encanta y miremos las cargas heredadas que se pueden generar acá y están vinculadas con la desconexión del linaje y un silencio espiritual. Acá podemos ver que la afectación se puede dar, estoy dando ejemplos porque hay muchos, el espectro es muy amplio, ¿no? Y puede ser un vacío existencial, una falta de sentido en la vida, una desubicación. Y un ejemplo para contextualizar está muy vinculada con descendiente de ancestros silenciados que teme hablar en público. Este es un tema del cual últimamente a consulta me han llegado muchos hombres y mujeres, no puedo hablar solo de mujeres, que dicen, me va muy bien económicamente, estoy bien en mi matrimonio, en mi relación, me siento feliz, pero tengo un vacío que no puedo con mi vida. No sé para dónde ir, no sé qué hacer, no me hallo. ¿Mm? No es cambiarte de país, porque vas a cargar la misma emoción, los mismos sentimientos, las mismas cargas, la misma herencia la vas a llevar.
no es cambiarte de apartamento, no es el terreno, no es la ubicación. Bueno, en algunos aspectos a nivel espiritual se puede dar, pero generalmente podemos hablar que la desconexión espiritual en este momento está aumentando, porque estamos desvinculados a qué tengo, quién soy. Qué bonito que podamos comenzar y les cuento mi experiencia. Estuve en Inglaterra y yo llegué con mi hoja de vida que hablábamos de eso hace poquito, feliz, mis 2 maestrías, autora de no sé qué. Y yo dije, no, mejor dicho, voy a llegar a hacer y deshacer. Me di cuenta que era un moco pegado en la pared. Y me tocó comenzar, yo como coach de hace unos 20 y pico de años, terapeuta, todo lo que quieran, me tocó comenzar a vivir conmigo. ¿Qué quiere decir? Que un título a mí no me definía como una persona coherente espiritualmente, una persona coherente emocionalmente. Convivir con nosotros es, tiene su trabajito, porque allí me di cuenta de tantas habilidades y de tantos dones que yo no conocí en mí. Y me di cuenta de tantas sombras que tuve que ponerle la cara y decir, ok, listo, me hace así tal cosa, afróntela, porque he aprendido que detrás del miedo está la vida. Y que lo que me está diciendo mi neurocórtex, mi ego, es diciéndome, no, 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 no te me salgas de la zona de confort porque aquí estás segurita, venga, venga, no se vaya. Es como Nemo. Imagínense a Nemo en ese acuario nadando delicioso y le dan la comidita y calientico y se sale del acuario. ¿Qué va a encontrar? Pues toda una vida, todo el mar para nadar. Se va a encontrar con tiburones que se lo pueden comer. Ok, ¿qué saca? Creatividad. Se vuelve innovador, se vuelve proactivo. Por Dios, comienza a vivir. Esa es la vida. La vida es aprender a conectar con mi esencia, con mi alma y decir, ok, ¿en qué soy buena? ¿Cómo puedo solucionar? No centrarme en los problemas, que es lo que estamos viviendo últimamente. Entonces nos hemos centrado en el selecto grupo VIP de quejólogos, opinólogos y reclamólogos, pero ¿qué tal si nos conectamos, en vez de estar con el drama queen, nos conectamos un momento de oración y meditación conmigo? Porque vivo hablando y hablando y hablando. Tengo 2 orejas para escuchar. ¿Por qué no escucharme? ¿Por qué no sentirme? Eso es fortalecimiento espiritual y ahí puedo enfocar mi propósito. Cuando la tripa habla y te dice como que hay ese vacío, como que tú no te hallas, escúchate y actúa. Pero el cuerpo es la brújula más hermosa que podemos contener y podemos abrazar para sentirnos, creería que felices en cada momento. Ese vacío es parte del camino, ¿sí? Esa noche oscura del alma es parte del camino. Y la clave, yo creo que está en la velocidad en que podemos salirnos del rol de víctimas. Y no digo que sea fácil, no digo que sea fácil, porque cuando uno está en ese estadio no es fácil, pero pasa mucho primero por la aceptación, ¿sí? Por aceptar que estoy viviendo esto, pero aceptarlo en el presente absoluto. Porque ¿cuál es el problema? ¿Y por qué ese vacío se agranda? ¿Y por qué nos lleva a esa ansiedad y a todo lo que estamos hablando? Porque a ese momento le agregamos pasado que nos sirve y le inventamos un futuro generalmente catastrófico. Y ahí tenemos la fórmula perfecta para quedarnos estancados en un gran vacío. Somos seres creadores. ¿En qué sentido? En que creamos la realidad en la que vivimos. Y esto no significa que somos magos que materializamos cosas así inmediatamente, no todavía. Pero significa que como yo miro, es lo que estoy creando como mi realidad.
Entonces, si yo estoy pegado a las malas noticias, a los noticieros, ¿sí? A la gente que se queja, si yo además de estar pegado a eso y hacerme hasta adicto, porque uno se hace un adicto emocional a esas cosas, a la mala noticia, y viste lo que pasó, y qué sé yo, y qué mal está todo, y qué mal está... No, 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 a ver, el mundo, aunque nos parezca mentira, nunca estuvo mejor en lo que estamos hablando, que, ay, cuánta catástrofe, cuántas cosas, ni quieras saber lo que era hace 2000 años atrás, o sea, eso era mucho más catastrófico que lo de hoy, o tan catastrófico como lo de hoy. Pero ¿en dónde estoy poniendo mi atención? En, en mi aquí y ahora, en mi paz, en mis afectos, en las personas maravillosas que son parte de mi vida, o en el caos que me están vendiendo. Porque cuidado, también hay un negocio detrás de vender caos. Y el negocio es muy grande. ¿Sí? Entonces, en este vacío, ¿sí? Tenemos que hacernos responsables, muy responsables. Porque esa catástrofe que creemos que existe, está existiendo, sí, en un lugar en particular, en mi mente. Y si está en mi mente, es mi responsabilidad y lo estoy creando yo. Porque también puedo elegir ver otras cosas, mirar de otra manera, pero estoy eligiendo una polaridad y no estoy viendo la imagen completa. No estoy viendo todo esto que hablábamos antes, de tengo un techo, tengo una cama, y no significa negar la realidad, al contrario, significa que yo tengo que crecer y evolucionar en la realidad que yo estoy viviendo aquí y ahora, en este instante, no la que me están vendiendo por televisión, no. Mi realidad, si estoy hablando de un crecimiento espiritual, tiene que ver con mi aquí y ahora. Y lo más importante en esta realidad es qué hay en este momento dentro de mi mente, porque lo que yo genero dentro de mi mente está generando una vibración medible, totalmente medible y cuantificable. Esa vibración afecta también a todo mi entorno, por ende a todo el planeta. Quiere decir que si yo estoy viendo guerra, viviendo guerra, viendo y comentando malas noticias, también estoy siendo responsable de que eso exista. ¿Por qué? Porque estoy colaborando con mi propia vibración a que eso se sostenga, pudiendo hacer justamente otra cosa, pudiendo ver y mirar todo lo maravilloso y milagroso que existe en el mundo. Porque cuando prendemos el noticiero, no nos pasan una hora de la buena gente que hay en el mundo, de los buenos vecinos, de los buenos amigos, de la gente que da sin pedir nada a cambio y que ayuda aún sin conocer al otro. No nos pasan eso, nos pasan otra cosa. Entonces, somos responsables de nuestra mente. Y ahí comienza, y ahí está todo, ahí está todo. En donde pongo mi atención, estoy poniendo mi vibración y estoy generando nuevas vibraciones. Total, total. Y María, nos quedan 5 minuticos. ¿Qué te parece si hacemos una conclusión como para cerrar? Desde mi perspectiva, yo siento que si no limpiamos esas cargas heredadas, se van a convertir en esos hilos invisibles que claramente se van a estar repitiendo en historias de dolor una y otra vez y que van a alterar mi plan de vida o que simplemente, pues, no voy a sentirme realizada dentro de mi plan de vida. Que, pues, mi fuerte es el trabajo de salud mental y se puede llegar a somatizar esas emociones no gestionadas y podemos terminar Totalmente.
en ansiedades, depresiones y claramente en dolores físicos, diagnósticos médicos. Cuando sucede eso, nos desconectamos del propósito, nos desconectamos de a qué vinimos y comenzamos a vivir en el piloto automático, comenzamos a sentir ese vacío de lo que estábamos hablando y claramente pues el impacto en mi plan de vida va a ser tremendo porque se me va a fragmentar. Entonces va a bloquear mi vocación, va a limitar mis relaciones, va a frenar mi economía. O sea, por donde lo miremos, vamos a tener diferentes situaciones. Como a mí me decía un maestro, me decía, tú puedes aprender a las buenas o a las malas. Acá, tú puedes observar tus cargas, tus herencias, abrazarlas, contenerlas, y a partir de ese momento ya comienza una transformación. ¿Mm? Eso es mi perspectiva. ¿Cuál sería tu conclusión acá? Totalmente, totalmente. Eh, ¿Sabes a veces qué nos pasa, Milena? Que inconscientemente, muy en el fondo, ese niño y esa niña interior que está dentro cree que si sufrimos lo mismo que sufrió nuestra mamá o que sufrió nuestro papá, vamos a ser vistos y amados por nuestros padres como quisiésemos que nos amen o que nos miren. Es un poco de, viste, a mí también me pasa. ¿Sí? Y en realidad es al contrario. Fue una escuela. La familia, el clan, el linaje, es una escuela. Pero yo no he venido al mundo a estar en jardín de infantes o en la escuela primaria toda la vida. ¿Sí? Yo vine a aprender para hacer otra cosa. Entonces, cuando podemos mirar con amor a estos ancestros, entendiéndoles que detrás de cada carencia afectiva, que detrás de cada cosa que hemos repetido o que nos ha hecho doler, solamente hubo miedo y hubo una intención de amor que tal vez no es el amor que esperábamos, pero fue lo único y lo mejor que pudieron dar. Entonces podemos agradecerles y soltar. Porque igual que los pajaritos tienen que volar del nido, ¿sí? para poder ser felices y para poder encontrarnos a nosotros mismos como realmente somos nosotros mismos, tenemos que aprender a desapegarnos de, digamos, de esa vivencia energética que a veces nos presenta el clan. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser honestos, tenemos que aprender a decir que no si no queremos algo. Tenemos que aprender a hacer nuestra vida más allá de que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, o sea, lo que esperaban o lo que no esperaban nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera, etcétera. En realidad, nuestros hermanos son toda la humanidad. Nuestros padres son toda la humanidad. Somos uno. Y no podemos quedarnos limitados al dolor familiar, sino que tenemos que empezar a amar, aunque sea de a uno a la vez, a todos, ¿sí? Empezando por nosotros mismos. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos y no nos amamos a nosotros, no vamos a poder amar a nadie de ninguna manera. María, muchas gracias por acompañarme en este programa. Nos queda un A minutico ti, corazón. y nos falta tiempo para poder hablar de todo esto, pero vamos a estar los jueves en este tipo de programas y los miércoles vamos a realizar también programas de todo esto, empoderamiento, de salud mental, de conocer el linaje femenino, bueno, todo nuestro linaje. Si es que los invitamos miércoles y jueves a las 7:30 hora Colombia, a las 9:30 hora Argentina. Hora de Argentina y de Chile, sí. Y que Y dejen las preguntas que quieran y se las contestamos en la próxima con mucho gusto.
Súper, súper. María, te mando un beso, un abrazo y ustedes que nos acompañaron, muchas, muchas gracias. Nos Gracias. vemos la próxima semana. Un beso Nos vemos grande. la semana que viene. Chao, Milena querida. Chao, gracias.